podrías explicarme qué es el bullying? El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento escolar de la víctima. El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diferentes motivos. Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como en espacios públicos o parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, por lo que afecta a niños y adolescentes con sus relaciones con sus compañeros de estudio. ¿Me podrías explicar de qué trata el ciberbullying? Cabe anotar que con el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación, en la actualidad se ha generado el ciberbullying, también conocido como ciberacoso. En este caso, el agresor se vale de las redes sociales y otros recursos tecnológicos para hostigar a la víctima y enviar mensajes falsos. Estos canales de comunicación son de amplio alcance y los mensajes se propagan mucho más rápidamente. A continuación, vamos a hablar de las causas, tipos y consecuencias de este fenómeno que ataca las instituciones educativas. ¿Cuáles son los síntomas del bullying? Síntomas. Entre los síntomas más frecuentes que podemos detectar en un niño que sufre bullying o acoso escolar, podemos encontrar, dependiendo de los factores como su edad o su personalidad, los siguientes. Heridas o golpes inexplicables. Es común que los niños y adolescentes dentro del contexto escolar sufran cualquier tipo de heridas leves o golpes, pero debemos tener mucho cuidado cuando estos chicos no pueden explicar las causas o consecuencias de estos golpes, no nos pueden decir cómo fueron originados. Pérdida o ruptura de objetos personales, malestar físico o intento de fingirlo, cambios frecuentes en su apetito, autoestima o falta de valoración, problemas frecuentes para dormir, bajo rendimiento escolar. Finalmente, pueden experimentar problemas para formar nuevas amistades. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del bullying? Causas. No se sabe exactamente qué lleva a los niños acosadores a hacerle bullying a los otros. Existe un sinnúmero de teorías. Algunos de los factores que pueden influir son una baja autoestima por parte del agresor, profundos y connotados problemas familiares, tratar de ser el centro de atención y desde luego una personalidad totalmente agresiva. ¿Existen diferentes tipos de bullying? Tipos de bullying o acoso escolar. En función de la manera de cómo se produce el acoso, se pueden distinguir tres tipos de bullying: el físico, el psicológico y el cyberbullying o bullying virtual. En el bullying físico podemos encontrar conductas como puñetazos, patadas y cualquier otro tipo de agresiones físicas. Inclusive puede dirigirse hacia los objetos de la persona o el niño que es víctima de esta conducta. En el bullying psicológico podemos describir o encontrar conductas como gritos, insultos y cualquier otro tipo de manifestaciones que intenten atacar el autoestima de la víctima.
La tercera tipología del bullying tenemos el cyberbullying. Esta conducta se despliega a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, utilizando las TICs con este propósito. Situaciones como montar y compartir fotografías con conductas burlescas, mensajes amenazantes y conductas similares. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? El bullying produce consecuencias negativas tanto en el acosador como en la víctima. Sin embargo, las consecuencias más graves las sufre la persona acosada en su salud física, en su salud mental y desde luego en su rendimiento escolar. En las consecuencias físicas podemos mencionar heridas graves, lo que trae consecuencias en su sistema inmune. Conforme a las consecuencias psicológicas, los niños pueden sufrir ansiedad, episodios de depresión, baja autoestima y desde luego falta de interés en todos sus aspectos personales. ¿Y desde la pedagogía para la paz? Proponer desde la pedagogía para la paz o de paz es proponer desde la integralidad de lo que es el ser humano. La revisión no puede ser solamente el aspecto racional del ser humano, aunque es absolutamente necesario, sino responder haciendo una revisión del pasado, haciendo una revisión de lo que se ha presentado y dónde es que se pudo haber hecho algo, pero no como un lamento. No, la intención no es lamentarse. La intención es poder analizar algunas causas y puntos de quiebre para tomar decisiones en ocasiones futuras a modo de prevención. La prevención es una herramienta que salva muchas vidas. El mundo que se nos presenta en este caso está muy complejo, porque no solamente es una situación individual, personal, sino que vemos que hay toda una estructura socioeconómica y política que hace que nuestros estudiantes estén respondiendo a parámetros muchas veces innecesarios y sienten la presión de encajar en esos prototipos de vida, de apariencia y de acción, porque muchas veces no tienen un conocimiento de otras vías para desarrollarse, para vivir, para ser parte de la sociedad. También encontramos que el padre de familia debe tener un constante acompañamiento en su proceso de ser mejor padre, así como el docente requiere de estar actualizado en su trabajo. El padre de familia requiere estar actualizado en lo que necesitan sus hijos. Por eso se propone el fortalecimiento de la familia, no como un ideal, sino como un plan dentro del trabajo que desarrollan las instituciones educativas, que no sea solamente para mostrar que se cumple con la exigencia de hacer escuelas de padres, sino que eso sea un proceso continuo de mejoramiento
donde se responda, si bien es cierto, hay estrategias ya planteadas para esto, también se debe responder al contexto de cada institución y de cada familia, porque no se presenta siempre de la misma manera. Entonces, las 4, 5 reuniones de padres de familia que se dan en el año no son suficientes. El padre de familia aún no está informado de cómo funciona en detalle, por ejemplo, las comunicaciones en Internet, y que los estudiantes están accediendo a ello, porque hay muchos padres de familia que simplemente dicen: necesitan Internet, le ponemos Internet; necesita computador, le ponemos computador. ¿Y qué pasa con la necesidad de conocer? ¿Qué pasa con la necesidad de ser responsable como papá o como mamá? ¿Qué pasa con la necesidad del estudiante de tener ese apoyo? Hay un límite, ¿sí?, de la intervención, porque la idea no es estar protegiendo al chico todo el tiempo. No, la idea es que tenga la capacidad de desarrollar estrategias para afrontar este tipo de situaciones de la mejor manera, que no se sienta solo, pero tampoco se sienta invadido. Entonces, la paz la construimos entre todos todo el tiempo. No es una firma de un acuerdo, no, es un contenido de actos que la sociedad desarrolla a través de estas intenciones localizadas. En cada institución, en cada caso, en cada familia, las acciones son, ya dije, contextualizadas, y esas acciones se replantean en el tiempo, de acuerdo a la necesidad de la situación que se presente. No se puede parar y no se puede pensar que como ya se tiene una estrategia, entonces esa nos va a funcionar. No es así con el ciberbullying, ¿sí? Entonces debe haber un constante diálogo y mejoramiento entre todos los actores que en donde se presente el conflicto: la familia, la institución, el contexto socioeconómico y político. Todos debemos intervenir y hacer lo mejor que podamos desde lo que estamos haciendo.